Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Fashion Digital Talks del día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Pues bueno, me gustaría presentar a nuestra invitada de hoy de Fashion Digital Talks, Vanessa Sesma. Ella, bueno, además de ser una amiga ya desde hace años y una gran persona, Vanessa ayuda a emprendedores migrantes en Italia y empresas italianas y mexicanas a generar negocios. Es experta en imagen y branding y hoy nos va a platicar una partecita de toda la experiencia que tiene. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vane, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias ahora sí que a todos los que nos acompañen y bueno, pues esperando aportar muchísimo para ustedes y que les guste. Vale, pues a mí me encanta porque, digo, yo te conocí en México justo antes de que te fueras ya a Milán, o sea, ya de por vida, ¿no? Yo digo que ya hasta tiempo indefinido. Y bueno, para mí ha sido súper interesante también incluso verte por allá y saber todo lo que están haciendo. Pero yo creo que a veces, no sé, pensamos en Milán e imaginamos las cosas más increíbles o lo que vemos en fotos. ¿Qué es vivir en Milán? Platícanos un poco. Claro que sí, Lau. Pues vivir en Milán, bueno, primero, vivir en Milán es maravilloso. A mí me encanta la ciudad, me encanta la gente, de verdad, me encanta lo que hago, pero yo creo que cambiar de país, bueno, no es fácil, ¿no? Finalmente es dejar todo, todo tus red de contactos, por ejemplo, volver a empezar de cero. Eso es difícil, pero no imposible, obviamente. Y una vez que terminas como de añorar, de pensar que, ay, esto había en México, aquí no, y esto allá, y esto aquí no, cuando superas esa etapa, de verdad las oportunidades son inmediatas y es cuando te das cuenta de lo que de verdad puedes hacer o lo que tienes y lo que te ofrece la ciudad. Entonces, personalmente, pues Milán me encanta, la gente italiana y todo lo que sucede en Milán es Milán, bueno, obviamente ahora será otra nueva realidad, pero es una ciudad muy rica, una ciudad llena de arte, obviamente, como lo es todo Italia, pero llena de diseño, o sea, diseño en todo, ¿no? La gente, desde cómo se viste, los negocios, cómo los arreglan, y quien nos encanta el diseño, quien nos encanta la moda, pues es el paraíso, de verdad. Tienes mucha influencia de todo, inclusive de todo el mundo. Es una ciudad nueva en cuestión de cosmopolita, o sea, antes había solamente italianos, ahora ya el mundo entero está en Milán Sí. y eso enriquece muchísimo la ciudad. Y si uno está atento, bueno, pues obviamente sacarle partido y provecho a todo eso es maravilloso. Claro, y también hay muchísima industria, ¿no? De hecho, creo que también platicábamos en varias ocasiones la marca que hay Made in Italy, ¿no? El valor que tiene. ¿Cómo es realmente la industria de la moda allá? Claro. Bueno, la industria de aquí de la moda es toda la industria en general en Italia, en el norte de Italia, es muy fuerte. Aquí todo nace, como tú dices, desde el Made in Italy. Si nosotros pensamos que pues hace aproximadamente 70 años estuvo la última guerra mundial, es a partir de ahí que toda la parte del norte se organiza para salir de esa crisis. ¿Y cómo se organizan ellos? Pues dándose cuenta de todas sus fortalezas, como país, que era todo el hecho a mano, todo el mobiliario, todo lo bien hecho, ¿no? Y se reúnen y sacan al país gracias al Made in Italy, gracias a esta industria mobiliaria, a esta industria de textiles, eh, la sacan adelante. Italia es muy pequeña, es un país pequeñísimo, si lo comparamos con México, yo creo que es la quinta parte de nuestro país,
y está dividido por regiones, que serían como nuestros estados, y cada región se especializa o se ha especializado en algo. Si pensamos, por ejemplo, en el tejido, pensamos en la parte de Florencia, de la Toscana. Si pensamos en la lana, pensamos en el norte. Si pensamos en las pieles, también están por el centro. Entonces, cada lugar se ha especializado y eso también ha hecho que sean muy fuertes, porque no hay una competencia sana que enriquece en realidad a toda la cadena productiva para llegar a realizar desde un mueble, un accesorio para la casa o un textil, ¿no? Un accesorio inclusive. Me encanta. Y desde el punto de vista emprendedor, ¿qué tan complejo es emprender allá? ¿Cuál ha sido tu experiencia también con emprendedores que pues ya viven allá y quieren crecer sus proyectos? Claro que sí, mira, aquí trabajamos mucho con emprendedores hispanoparlantes, aquí en Italia, que quieren emprender en Italia. Y bueno, una de las cosas más a las que nos enfrentamos más como migrantes, pues es la falta de red de contactos. Ya sea que tengas poco tiempo de haber llegado a Italia o que tengas mucho tiempo, tu red de contactos es muy pequeña por obvias razones, o sea, en México o en cualquier lugar donde naces, por naturaleza, tus tíos, tus abuelos, tus primos, todos, donde estudias, todos, te empiezan a crear una red de contactos sin darte cuenta y eso conforme vas creciendo y conforme tú vas decidiendo a qué te dedicas, te abre siempre puertas, ¿no? Y no lo damos por hecho, vaya, no, ni siquiera lo tenemos que buscar tanto. En cambio aquí eres tú, o sea, como migrante, quien tiene que crearte esa red de contactos para, obviamente, que tu negocio sea exitoso, porque en todo el mundo yo creo que es así. Puedes ser alguien muy bueno en algo, tener un excelente producto, pero si nadie te conoce, inclusive como persona, pues existe un poco de desconfianza, un poco de temor, ¿no? Entonces, porque no eres inclusive porque no eres del país, y no es cuestión de racismo, es que así nos comportamos los seres humanos de manera inconsciente. Necesitamos creer también en la persona para comprarle o para abrirle nuestra red de contactos al mismo tiempo. Entonces, ese es el principal problema que hemos encontrado y es donde nos gusta mucho nosotros ayudar al migrante porque nosotros, bueno, por el trabajo que hacemos aquí, nosotros somos una asociación de comercio, entonces trabajamos mucho con empresas italianas, con asociaciones de sector, con Confartigianato, con los que quedaron el Made in Italy, o sea, gracias a los eventos que hemos hecho, a los negocios que hemos generado, bueno, pues se nos han abierto muchas puertas y eso también ayudamos al migrante, pues, de alguna manera a contactarlo, a hacer networking, ¿no? Porque sí, efectivamente, además del idioma, obviamente si llegas, si no lo hablas, bueno, es otra barrera, pero yo creo que la más fuerte es la falta de red de contactos. Me encanta. Y próximamente por ahí hay varias alianzas que estoy segura que se van a seguir desarrollando. ¿Cómo es también construir entonces el branding de una empresa de moda, ¿no? O sea, tú que has visto desde la parte formativa, ¿no? O sea, con estudiantes por acá que te ha tocado, pero además allá, ¿no? Que es tan importante en todos los países, en todas las ciudades, pero allá que se vuelve tan importante la marca país y la marca en general. ¿Qué nos recomiendas? Exacto. Bueno, sí, obviamente tener un branding y saber qué es un branding, ¿no? El branding, bueno, es lo que va a diferenciar a tu marca de todas las demás marcas. Es lo que va a construir a tu marca, es la arquitectura de tu marca, el DNA de tu marca. Entonces, no es algo que podemos tomar a la ligera, todo lo contrario, tenemos de verdad que tener una buena planeación de branding, acercarnos, si es posible, a expertos, porque aunque tengamos muy buen gusto y todo eso, hay mucho más que eso para formar un buen branding. Y yo creo que lo primero que hay que preguntarnos cuando estamos formando una marca, en este caso de diseño de moda, de accesorios, de lo que sea, pues es preguntarnos quiénes somos, ¿no? Como marca, qué queremos transmitir a nuestro cliente,
cuáles serían nuestros valores, cuáles serían nuestras fortalezas, cómo queremos que nos perciban. Yo creo que esas son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer antes de construir una marca, un logo, ponerle colores, un nombre, antes de cualquier cosa. Y sí, efectivamente, como tú dices, aquí la imagen cuenta mucho, o sea, desde el packing, desde cómo envuelves, la bolsita que le pones. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención aquí, por ejemplo, cuando iba yo a comprar, no sé, helado o algún pastelito para llevar a casa de un invitado, cómo te entregan el pastel o las galletitas, ¿no? Y me causaba mucha, pues me gustaba mucho porque lo hacen como en un regalo, con un papel súper lindo, el moñito, todo eso que, bueno, en México, ¿no? No estamos tan acostumbrados a que por comprar un pastel te den todo demasiado hermoso y aquí en cualquier pastelería lo hacen, ¿no? Entonces quiere decir que de verdad aquí dan mucha importancia a la imagen y a los detalles, no solo a la imagen en general, sino a los detalles. Y eso lo vemos desde en la calidad de sus productos. Nosotros nos hemos encontrado aquí trayendo a mucho diseñador, por ejemplo, de mobiliario, y las primeras veces que los traíamos nos dábamos cuenta cómo el cliente italiano, el consumidor final, cuando veía la mesa y le encantaba, también se asomaba por la parte de abajo, ¿no? Para ver cómo estaba terminada, si estaba limpia, si estaba bien pulida, cosas que en México no estamos acostumbrados a ver que haga un cliente, ¿no? Por ejemplo, entonces sí cuidar todos los detalles, obviamente, y nuestro branding, o sea, contar, ser coherentes con nuestra historia, ser coherentes con el nombre que le pongamos, lo que comuniquemos, las palabras que utilizamos y lo que queremos, obviamente, como les decía, cómo queremos que nos perciba nuestro cliente. Oye, me encanta todo lo que estás platicando porque justo ayer, de hecho, yo creo que sí te tocó la marca Destroyer, ¿no, Vane? Sí, sí, Las de sí, Virgencita Please. Bueno, justo ayer sí. entrevisté a Robert, que por ahí creo que está conectado, y justo estábamos platicando de esto, ¿no? De todos los detalles que cuidan como marca, incluso del empaque, la importancia que le dan, cómo es que diseñan y planean toda esta parte. Entonces creo que estás como cerrando con broche de oro justo este tema que se vuelve tan importante tomar en cuenta, sin perder obviamente de vista el tema de costos y estrategia por ahí de pricing y posicionamiento y tal, ¿no? Son varios factores, pero me encanta lo que nos platicas. Y, por ejemplo, ¿qué detalles son los que uno debe cuidar de forma mucho más consciente como imagen de una marca? Bueno, yo creo que en una marca es, bueno, resaltar nuestros valores como marca y los tienes que comunicar a tu cliente. El cliente tiene que conocerte, tienes que tener una marca humanizada, ¿no? Ya no es nada más hablar de producto, es mucho más allá. Es hablar de por qué lo haces, ¿no? Lo que haces, por qué lo haces, eso al cliente le apasiona, porque no te va a buscar ya por precio, ya quien compite por precio pues está fuera de mercado, o sea, siempre va a ser una guerra, ¿no? Finalmente Sí. es así. Tienes que generar obviamente credibilidad y confianza, o sea, si tú dices que eres ecológico, pues lo tienes que ser y lo tienes que demostrar. Igual si dices que ayudas a las mujeres, ¿no? En cuestiones más débiles, pues lo tienes que demostrar. Tienes que fortalecer tu identidad, obviamente con comunicación, tienes que diferenciarte de tu competencia. No podemos ya hacer una copia de copia de copia, eso también ya es totalmente obsoleto. Y bueno, y cuidar mucho los elementos visuales, ¿no? Que todo sea coherente obviamente, con tu marca. Sí, y ¿qué es lo que, digo, un poco para tener también un entendimiento, cuáles son algunos de los retos con los que se pudiera enfrentar una marca mexicana al querer exportar sus productos a Italia, por ejemplo? O sea, hablamos un poco de los detalles, de todo lo que hay que considerar y demás. ¿Tú crees que sea una de las principales limitantes tal vez a la hora de querer llevar producto mexicano a un espacio, ¿no? Como Italia, en donde pues es tal vez otro tipo de producto, de proceso incluso de desarrollo de productos? O sea, platícanos un poco cuáles son los principales retos.
Pues sí, efectivamente los principales, uno de los más fuertes es la calidad, porque aunque yo sé que en México se hacen muy buenas cosas, en realidad nuestro consumidor no nos lo exige tanto. Entonces, no estamos acostumbrados a esa revisión minuciosa, ¿no? Porque nuestro consumidor no es exigente como aquí. Y aquí sí, o sea, aquí, como te decía, aquí una mesa que les gustaba, te la voltean, te la ven por abajo, que dices, bueno, ¿qué le importa, no? Si allá abajo le dejamos el número 28 para saber qué pieza, lo que sea, todo eso te lo revisan. Entonces, yo creo que es uno de los principales retos. Otros, bueno, es conocer el mercado, obviamente, la idiosincrasia, la cultura, las costumbres, todo eso es totalmente diferente. A México, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en los colores que nos gustan a las mexicanas, y en invierno o en primavera los colores que les gustan a las italianas no tienen nada que ver, aunque ya las tendencias son universales, no tienen que ver las formas inclusive del cuerpo, por ejemplo, si hablamos de moda. El cuerpo mexicano es muy diferente al cuerpo italiano o el cuerpo holandés, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento antes de traer un producto, tiene que haber un estudio de tu producto, o sea, de qué colores, de qué tendencias, porque vuelvo a repetir, aunque las tendencias sí son macros, sí son universales, van también de país en país, definitivamente. Yo oigo mucho mexicanas que quieren, no sé, da, se da mucho que cuando llegas a un país extranjero, pues añoras y valoras mucho más lo que tenías en México, ¿no? En tu país de origen. Y a veces quieres traer tal cual las cosas, ¿no? Y piensas que van a gustar y es un fracaso total, porque no estás pensando como italiano, o no, más bien no estás conociendo el verdadero mercado italiano, la verdad, cultura y mentalidad del italiano, sino estás nada más trayendo porque sabes que cuando el italiano va a México le encanta, no sé, un huipil o le encanta un textil y crees que lo mismo va a suceder en su país. Y no es cierto, porque ¿qué pasa? Cuando un italiano va a México, bueno, está enamorándose, está viajando, está de verdad en otra mentalidad, ¿no? A diferencia de cuando está aquí, vive aquí, y tú le traes un producto mexicano, la experiencia de compra es totalmente diferente. Entonces tú no tienes que pensar al italiano que va en México, tienes que pensar al italiano que vive en Italia y que va a buscar y a ver tu producto en su país. Entonces, yo creo que también ese es otro gran reto, tropicalizar, ¿no? Como se dice, el producto. Sí, cuando vamos a otro país, pues buscamos adaptarnos, incluso hasta para las fotos tener que llevar, cómo contar la historia y demás, obviamente tener ciertos símbolos, pero allá ya es para el uso diario y cotidiano, ¿no? Entonces es también entender cómo efectivamente ir adaptándonos también a nuevas cosas. Hay, por ejemplo, esta semana escuché en alguno de los webinars que decían, bueno, no necesariamente también es adaptar todo el producto, ¿no? O sea, o toda la gama de productos, sino también la forma de vender, ¿no? O sea, la parte comercial, ¿no? Cómo realmente contarles la historia. Tal vez el italiano también nunca ha ido a México, entonces es desde cómo empiezas como a guiarlos, ¿no? Con un storytelling adecuado, etcétera. Entonces, efectivamente, es súper interesante esto que nos platicas. ¿Y qué conexiones pudieran empezar a ver o hay manera como de facilitar esta conexión entre países para hacer negocios? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto? Claro. Bueno, como tú bien dices, la forma de vender es totalmente diferente. Y eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Nosotros hemos tenido clientes aquí en otros sectores que no son moda, pero cuando vienen aquí, pues una de las primeras cosas, ay, qué enojones son los italianos, ¿no? Sí. Cuando en realidad no es que sean enojones, es que son Son muy más fríos. directos, por ejemplo, ¿no? El Sí. mexicano tiende a ser como más amigable, más sonriente, y no es que uno esté bien y el otro esté mal, solamente son diferentes formas de ser. Entonces yo creo que eso hay que quitárnoslo, de estos son así, yo soy mejor por esto, estos son peor por esto, quitarnos todas esas barreras mentales cuando vas a cualquier otro país y adaptarte.
¿no? Adaptarte a lo que estás viendo, obviamente observar mucho cómo se comporta la gente. Hay cosas de verdad de manera inconsciente que nos vienen natural a los mexicanos o a los italianos, pero si tú vienes a Italia a venderle a los italianos, pues trata de, digo, obviamente eres mexicano, conservarás tu alegría, tu sonrisa, pero pues no te sientas, ¿no? Si te hablan golpeados, si no te sonríen, si no te llevan a comer luego, no sé, esas cosas que a nosotros nos gustan mucho. No es que alguien esté bien o alguien esté mal, vuelvo a repetir, solamente son diferentes costumbres. Y si quieres hacer negocio, porque eso se trata también de hacer negocio, pues es un poco adaptarte sin perder tu esencia mexicana, que aquí les encanta, obviamente, pero sí adaptarte. Yo creo que eso es importante. Y, Vane, ¿qué oportunidades ves tú que hay en concreto en Italia o en la Unión Europea para empresarios, ¿no? O emprendedores ya que tienen cierto nivel, ¿no? De producción, de calidad, o sea, con todo esto que nos platicas, ¿qué oportunidades ves tú? Bueno, hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Yo creo que sí es solamente estudiar muy bien el mercado, adaptar tu producto, adaptar tu servicio, si es que es un servicio, eh, y saber, obviamente, que aquí el trabajo de venta tal vez va a ser mucho más lento, porque llegas desde cero, ¿no? O sea, aquí, aunque en México seas muy conocido, vendas mucho, aquí en realidad empiezas desde cero. Nadie te conoce, nadie conoce tu marca, entonces también tienes que entender que hay tiempos, hay tempística, y tal vez eso puede desesperar al mexicano, ¿no? Porque de manera eh, como costumbre, nosotros estamos acostumbrados a vender a Latinoamérica o a vender a Estados Unidos, países que por cultura, por historia, nos han visto como partners comerciales durante toda la vida, porque estamos ahí, más Estados Unidos. Entonces, cuando venimos aquí queremos que también sea inmediato, que también sea muy, muy rápido, y bueno, no. O sea, tienes que darte a conocer, tienes que comunicar mucho, tener estrategias de marketing muy fuerte, mucha paciencia, Sí. pero sí hay oportunidades en todos los sectores. Obviamente, como les vuelvo a repetir, no compitan por precio, y no, porque si no pierden muy rápido, ¿no? Al contrario, construyan un buen branding, mucha calidad y, bueno, paciencia porque los tiempos obviamente van a ser diferentes. Sí, de hecho, me pasó algo muy curioso Alguna vez estuve en un programa súper intensivo para hacer negocios con Alemania. Y yo, digo, no sé si sabías eso de mí, Vani, creo que sí, pero yo nací en Alemania, a mí me encanta la cultura y siempre seguir aprendiendo como el tema de allá por N temas también de historia personal. Pero me acuerdo que cuando estábamos, o sea, uno de los requisitos pues era de que tú tenías que salir a citas de negocio, ¿no? Entonces tú sacabas tu cita, el mismo programa te pagaba tu viaje en tren, ¿no? Te ibas a la cita y bueno, empezar a negociar. Y me acuerdo perfecto que yo llegaba y yo, bueno, pues tenemos esto, ofrecemos esto y tal y tal, pues nos gustaría hacer una colaboración, ¿no? Y ver o sea, en qué punto podemos empezar ok, bueno, te estoy hablando de hace unos 2, 3 años, ¿no? De que sí, pues en 2021, si quieres, nos volvemos a reunir, porque ya en la planeación estratégica al corto plazo, no sé yo, ¿cómo al corto plazo? Si corto plazo es en una semana, ¿no? No, o sea, de aquí a dentro de 2 años no está dentro de nuestra planeación estratégica crecer con México. Y yo, pero me estás hablando de 2 años, o sea, no sé dónde voy a estar, ¿no? Pero ellos tienen la claridad, ¿no? De incluso a largo plazo ellos ya lo tienen planeado, o sea, no hay, Claro, digamos que no hay margen de error, no hay tanta flexibilidad, ¿no? Como aquí en los países claro, latinos, en claro, donde tal vez vivimos más al día, ¿no? exactamente. Exacto, Sí, eso es a lo que iba, ¿no? Como sí. nosotros tenemos que reinventarnos de manera inmediata porque no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si vas a tener Sí. todavía la empresa, casi te tienes que apurar a hacer las cosas. Y aquí no, al contrario, ¿no? Si tú demuestras pues esas ganas de querer hacer todo rápido, hasta lo ven un poco extraño, ¿no? O sea, creen que algo no está bien. Entonces, tienes razón, inclusive que alguien a veces te conteste una llamada se lleva tiempo, ¿no? No va a ser a la Sí. primera vez, o que te contesten el mail, se pueden tardar hasta 2, 3 meses, y el mexicano lo ve así como qué groseros,
que informales, y no, o sea, es que simplemente ellos, como tú dices, tienen ya su agenda. Sí. ¿Y para qué te van a hablar si no te van a poder ver, no? Entonces, todo es más lento, pero también más seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros mercados latinos, tú puedes entrar muy fácil a un mercado con un cliente y te puede comprar de manera inmediata, pero lo mismo te va a dejar de manera inmediata si llega otro tal vez más económico. Sí. Aquí no. Aquí las relaciones comerciales son también de mucha confianza. Entonces, ¿qué sucede? Que, como tú dices, te lo dan la cita tal vez en 2 años, en 1 año, te contestan el mail meses después, pero una vez que ellos consumen tu producto, les gusta tu producto, les quedas bien, cumples con lo que dices, es muy difícil que te cambien por otra persona. ¿Por qué? Porque de verdad se tardaron tanto en escogerte a ti, sí, que no se van a equivocar así tan fácil, ¿no? O sea, ellos les gusta hacer relaciones, y no me refiero de amistad, porque no son de amistad. Nunca tal vez van a ser tus amigos, pero sí relaciones comerciales a largo plazo. O sea, y puedes llegar otro más económico con el mismo producto y le van a decir, no, ya tengo mi proveedor, ¿no? Y también nos va a pasar a nosotros, que tú llegues con algo mucho mejor tal vez, con un producto mucho mejor y te digan, no, ya tengo mi proveedor, y no te den ni siquiera la oportunidad de demostrar que tú podías ser mejor, ¿no? Entonces también eso les gusta mucho, saber que cuentan con su aliado comercial, que no les va a fallar, que siempre responde. Entonces también eso como mexicanos lo tenemos que entender. O sea, aquí si dices que entregas tal día, va a ser tal día, que entregas en determinada manera, tiene que ser en esa manera. O sea, no puedes cambiar porque alguien no te llegó puntual al trabajo, y entonces les doblaste diferente la ropa como tú les prometiste, o les cambiaste la bolsa que les habías dicho, el empaque, lo que sea, no. Eso también es importante entender, ¿no? Porque ellos sí quieren generar confianza con su alianza comercial. Vas a ser un aliado, no solamente un proveedor. Sí, y algo súper interesante que dijiste es también saber escuchar el no, ¿no? Allá también saben decir que no, y aquí en México muchas veces de verdad es un sí eterno, que no, en verdad no es un sí, nunca va a ser un sí, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, nosotros el tapatío está muy acostumbrado a que sí, o sea, como para que no te sientas mal, te empieza a decir que sí, que sí, que sí, te lleva largas, y entonces entre que no se cierra y tal vez no se va a cerrar la negociación, pero bueno, allá tal vez escuchar un no es sincero, no te hicieron perder el tiempo, ¿no? O sea, realmente es también cuidar el tema de la palabra, ¿no? Como tú bien lo dices, respetar la palabra es parte pues de esta negociación. Se me hace súper interesante esto que dices, y también la cuestión del tiempo, a mí algo que me llamó mucho la atención, no sé si igual en Italia, pero allá también respetan mucho el tiempo laboral, o sea, tú llegas a las 8 de la mañana a tu lugar de trabajo y de 8 a 6 de la tarde estás full, ¿no? En la chamba. Y allá, como tú bien dices, o sea, no es que estés haciendo amigos, chacoteando, echándote el café, platicando con la vecina del trabajo, ni mucho menos, sino que realmente a las 6 de la tarde cierras tu compu y te vas con la familia a descansar, ¿no? Y ahora a vivir este tiempo en casa. Entonces, son como varias diferencias de la forma incluso de trabajar, de cerrar temas, dar espacio a lo que hay que dar espacio. Y bueno, también es padrísimo ir aprendiendo de la forma de hacer negocios de allá. ¿Qué, ¿Qué consejos tú le darías a una empresa? Ahorita hay muchas empresas de moda, ¿no? Que son con las que más hemos estado platicando. ¿Qué le recomendarías a una empresa de moda mexicana para emprender en otro país? Bueno, pues lo primero es eso, como te decía, o sea, que se quiten la mentalidad, sus creencias, que eliminen sus creencias de negocio, ¿no? De que en México se hace así, en México es esto, en México es mejor, ¿no? Que se quiten todo eso, que estén dispuestos a aprender a cambiar estrategia, formas de actuar, formas de comportamiento, y muchísima calidad. O sea, si quieren venir a Europa, pues en calidad no solamente como producto, calidad también como servicio, ¿no? Como tú decías, si no puedo entregar, mejor voy a decir que no puedo.
¿no? Y no quedar mal, porque también eso, no quedas mal tú como empresario, queda mal nuestro También, país, sí. esa es la realidad. Sí, después es, ay, los mexicanos no entregan, ¿no? Los mexicanos no cumplen, o sea, no van a hablar mal de tu empresa, van a hablar mal de todo México. Entonces es un compromiso, quien hace negocios en el extranjero, es un compromiso de verdad, ahora sí que una carga moral por todos los que vienen atrás o todos los que ya están ahí, ¿no? Y quitarse todas esas barreras mentales de, como les decía, de México se hace así, ok, en México, ¿no? Tener mente abierta, aprender, estar súper alerta, súper atentos y sacar lo mejor de cada país. Obviamente, México tiene cosas increíbles, también de negociación. Yo te digo eso, aquí les encanta obviamente que sonreímos, les encanta que somos carismáticos, solares, como dicen Cálidos. aquí. Bueno, pues eso no lo perdamos, eso es algo que nos abre puertas, pero hay otras partes que déjalas en México, ¿no? Y aquí pues aprende, observa y actúa. Buenísimo. ¿Qué herramientas digitales son las que tú consideras que hoy son importantes para este tema de emprendimiento? Digo, aquí un poco como Fashion Digital Talks también lo que estamos buscando es buscar cómo aprovechar mejor el canal digital para crecer. Bueno, pues todas son importantes y ahora más que nunca. O sea, esta pandemia es solo una prueba de lo que podemos tener toda la vida, no lo sabemos, ¿no? O sea, si vino una vez, ¿por qué no puede venir cada año, por ejemplo, una pandemia diferente? No lo sabemos. Entonces, la parte digital ya no es una opción, ya es indispensable, ya es parte de tu estrategia de negocio totalmente. Y pues tener todas, o sea, todas lo que son las redes sociales, lo que es el e-commerce, el dropshipping, eh, todo lo que es obviamente las ventas, todo, Google Ads, Facebook Ads, Panel, todo eso ya no puedes pensar que, como te decía, que yo voy a postear y a ver quién me compra. Claro que tienes que tener una estrategia de marketing, o sea, con expertos que te ayuden a vender online. El e-commerce, lo mismo, no puedo subir mi página e-commerce y pensar que va a vender sola, claro que no, o sea, ya hay que invertir, se invierte en eso y lo tenemos que tener bien claro, se paga por llegar obviamente a nuestro cliente y obviamente teniendo todas esas estrategias digitales, pues investiga a tu cliente, ¿no? Encuentra, o sea, prueba y error, muchos lo sabemos, es un mundo la parte digital, entonces no esperes también que porque pagaste un anuncio, si no funcionó, pues ya no le vas a creer a lo que es la parte digital, al contrario, eso fue solamente una prueba, pues haz otra, de manera diferente, pero no lo dejes, ya no es una opción, definitivamente. ¿Alguna tendencia que veas que por allá está llamándote la atención, que tal vez aquí no veamos con tanta frecuencia? Bueno, aquí obviamente la parte del trabajo en casa es algo súper fuerte. Lo vimos cuando nos mandaron en cuarentena obligatoria. Yo estoy en la parte norte, Milán está en la parte norte y la parte norte fue una de las regiones que más sufrió lo de la pandemia. Entonces, de manera obligatoria, todos teníamos, quien podía, quien el tipo de trabajo lo permitía, tenía que trabajar desde casa. O sea, no podías pensar en salir. Y es una tendencia que como industria se dieron cuenta, bueno, que como industria y como trabajador, ¿no? Se dieron cuenta que funciona y funciona muy bien. El trabajador, bueno, porque tal vez tienes más tiempo en tu casa, más tiempo con tu familia, gastas menos en transporte, no comes fuera de casa, entonces también eso te hace ahorrar. Y como industria también, o sea, finalmente se dieron cuenta que el trabajador se relaja, ¿no? Se relaja más y entonces es más activo, produce más. Es una tendencia que seguirá muchísimo cada vez más en Europa, muchísimo más. Aunque ya nos quitaron la cuarentena, las empresas, quien puede, sigue trabajando desde casa. O sea, ya es algo que ya ahora sí que vino para quedarse
Y como, por ejemplo, como industria del vestido y todo esto, pues vemos ahora que el diseñador ya no está pensando tanto en el glamour porque va a ir siempre a trabajar afuera. También está esta prenda, sí, para la casa, o sea, más cómoda y todo, pero muy fashion, ¿no? Muy a la moda, muy linda. Entonces, bueno, no sé si eso llegará a México, obviamente allá el modo de trabajo y todo es diferente, lo entiendo perfecto, pero pues es algo que pueden tomar como tendencia y que aquí se está viendo muchísimo. Otra, como te decía, es la digitalización en todos sentidos, o sea, yo vi industrias que su venta era de verdad directa con el cliente y todo lo hicieron a través de la digitalización, se reinventaron totalmente, ¿no? Desde hacer prototipos para calzado, empresas que viajaban mucho a países como Japón o como China o a cualquier parte del mundo para hacer prototipos porque la piel lo requería, porque el tipo de tacón, etcétera, o porque ahí estaba el artesano perfecto para hacer la hebilla, no sé, Gucci, ¿no? Si hablamos de lujo, pues ahora se dieron cuenta que ya no tienen que estar viajando, que lo pueden hacer todo trámite Zoom, y se reinventaron toda esta manera de volverse a conectar con sus trabajadores. ¿Y qué sucedió? Bueno, que se dieron cuenta que, ok, les encanta viajar, claro que sí, pero que también no viajando tanto, pues lo mismo, ¿no? Vuelven a estar más con la familia, tal vez más tranquilos, tal vez tiempo para sus hobbies o para divagar más, ¿no? Y más producción, aunque no lo creamos, se pierde también mucho tiempo en aeropuertos y Claro. aviones y todo. Entonces eso también es aquí una tendencia súper fuerte, ya trabajar a través de Zooms, de videollamadas, de todo el teletrabajo. Vemos también la parte de cooperación muy fuerte. Todos los sectores de verdad se están uniendo porque, digo, sí el gobierno da algunas ayudas, pero no va a poder solo, ¿no? Finalmente es una crisis muy fuerte. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el sector moda, el sector gastronomía, el sector restaurantero, el sector eh, todos los industriales, todos los empresarios se están uniendo de manera independiente a si el gobierno los ayuda o no. Se están uniendo todos para ver de qué manera salvar su industria, ¿no? Levantarse, porque ahora sí se está viendo la pandemia fea en el sentido de económica, social, se está viendo ese sufrimiento de quien cerró y no va a volver a abrir. Entonces se están uniendo de manera independiente todas las industrias y todos los empresarios, y esa red, esa cooperación, pues también es una tendencia muy fuerte que vamos a seguir viendo. La parte obviamente de sostenibilidad, de sustentabilidad, todo lo ecológico, todo eso, pues también, y se ve siempre al final reflejado en la moda, ¿no? Y eso lo sabemos, se hablan de muchos temas que parecen muy sociales, pero en realidad recaen siempre en los diseños, en los textiles que usamos, en las formas, en los mensajes que mandamos en la industria de la moda. Yo veo mucho eso. Sí, claro, y además por ser una de las industrias que estamos en el top 3, ¿no? Del tema de impacto ambiental todavía a nivel global. Exacto. Entonces sí, yo creo que pues esta sacudida espero que también nos dé como un nuevo renacer, ¿no? Para la industria Claro. y ponerlos nuestros ojos ahí. Quienes podamos estar poniendo un granito de arena, ¿no? Entonces está bueno. Y ahorita, por ejemplo, con todo esto que ves que se está moviendo, ¿qué recomendaciones le podrías compartir tú a un emprendedor o empresario para justo superar este tema? O sea, ustedes van dos pasos adelante en el sentido de que ustedes ya empezaron a reabrir, ¿no? Antes que nosotros, digo, les llegó obviamente todo esto antes que a nosotros y ahorita están ya viendo cómo reactivar la economía. ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar para emprendedores y empresarios? Bueno, obviamente es, no dejar de comunicar que existes. O sea, aquí las empresas no lo dejaron de hacer, aunque su negocio tenía la cortina abajo, no dejaron de comunicar que estaban presentes, que eran empáticos con lo que sucedía. Entonces, la parte marketing tiene que seguir existiendo en tu marca. Otra de las cosas
que yo vi que hizo mucho la industria, obviamente de la moda y del vestido y todo esto, es tomar acción. Tomar acción en el te pongo ejemplos, bueno, como Armani, ¿no? Él fue uno de los primeros que tomó acción diciendo, ya no voy a hacer 4 temporadas de moda, ya no voy a estar sacando mes tras mes prendas nuevas, me rehúso totalmente y lo va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él es un influencer, él es una persona que marca tendencia, obviamente, en Italia, pero también en el mundo. Y después de él, pues empezaron a seguir los otros, ¿no? Inclusive los pequeños. Empezaron a preguntarse, pues es cierto, ¿qué tanto vale la pena estar produciendo tanto? Si puede llegar otra pandemia y voy a cerrar por 3 meses, por 6 meses, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Otra de las cosas que yo veo que está sucediendo mucho aquí con la industria es apoyar, como yo te decía, el apoyo entre todos, hacer red entre todos y ayudar a sus artesanos, pero no solamente en manera económica, sino si esto tal vez yo lo hacía en China y me costaba menos, bueno, ahora voy a buscar en hacerlo aquí. En hacerlo aquí, tal vez me va a costar un poco más, tal vez voy a tener que preparar a quien, porque tal vez aquí no se sabe hacer, bueno, pues ahora voy a invertir también en prepararlo aquí, porque también si pensamos siempre en otra pandemia, en otra cosa que pueda suceder, ¿qué va a pasar si te cierran la frontera con otro país donde tú producías, ¿no? Que te vas a quedar sin ese botón, sin ese cierre, lo que sea. Entonces ellos vuelven a reinventar su industria, la vuelven a apoyar, obviamente, para que vuelva a producirles a ellos. Y bueno, eso también, y estarlo comunicando de manera constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué acciones voy a generar para obviamente ayudar no solamente a mi economía, sino reactivar mi industria? O sea, hay que ser activos, como empresarios hay que ser activos, no solamente estar esperando sentados a ver qué va a suceder, sino crear grupos de red de empresarios, generar ideas, generar sinergias y tomar acción. Es súper interesante lo que nos estás compartiendo. Pues creo que son como muchos temas que podríamos platicar y ahondar respecto a cada uno. Me gusta mucho lo que estás diciendo, por ejemplo, empezar a rescatar la proveeduría nacional, empezar a desarrollar incluso industria, tal vez dentro de la cadena, ¿no? O sea, le llamamos nosotros en el programa de la incubadora justo ver dentro de este sistema moda, ¿no? Tal vez cuáles están siendo las carencias a nivel nacional y buscar cómo realmente pues detonar también esta parte económica que tiene que ver con materia prima, con manufactura, ¿no? Cosas que tal vez antes teníamos, pero ahorita con la globalización justo hemos estado pues cediendo, ¿no? A otros países por temas de costos. Y bueno, algo súper interesante que creo que ahorita también viene como cambio es los eventos. O sea, a final de cuentas, todo este tema de proveeduría estaba sustentado por eventos que pues este año hemos visto en la cuerda floja, ¿no? O sea, todavía estamos entre que se hace, no se hace. O sea, ¿qué ves tú que se avecina? ¿Qué viene con este tema? Pues definitivamente sí va a cambiar también esa parte. Aquí se suspende todo hasta el 2021, o sea, no va a haber nada de semana del mueble, semana de la moda, semana del calzado, de la piel, porque aquí era semana tras semana, era un gran evento, masivo obviamente, de toda esa industria. Se detiene todo hasta el 2021, inclusive hasta marzo, por ahí están hablando que tal vez se vuelven a iniciar, pero seguramente con otros formatos. No van a ser los mismos formatos, y pues sí, o sea, eso ya se irá viendo cómo se vuelve a formar esta industria fierística, expositiva, para, claro, atraer, invitar a otros países, pero sí también para fortalecer el país que nos hospita, ¿no? Si estás en México, pues obviamente voltea a ver qué producen ahí y como les decía, tal vez México no produce muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer como industria si nos contamos? Tal vez ahí no se saben hacer, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Tal vez ahí no se saben hacer forros. Bueno, pues nos traemos un experto que enseña a hacer forros y formamos la fábrica entre todos de forros para que nos provee a todos. O sea, yo creo que falta muchísimo allá hacer mucha red y tomar acción, ¿no? Aquí sí se hace, o
sea, por algo hicieron el Made in Italy, porque ellos así renacieron de la última guerra mundial y lo están volviendo a hacer, ¿no? Lo saben hacer, saben trabajar en equipo y no, ya lo había dicho en otra entrevista, pero no, aquí no se aman, o sea, no creen que todos son amigos y que por eso lo logran trabajar en equipo, absolutamente. Igual que en México, ¿no? Todos se odian, todos quieren ser divas, etcétera, pero sí se saben unir por un bien común, sí saben trabajar en equipo por un bien común. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente. Claro, hasta por interés económico, ¿no? Buscar cómo, Exacto, es eso. sí, cómo quedarnos aquí con algo. Y nos platicas un poco de toda esta, este tema de que justo las temporadas, ¿no? Están empezando a, digamos, tambalear, ¿no? La Semana de la Moda incluso, pues justo también está volteando y diciendo, bueno, ¿y qué sigue para nosotros por todas estas cancelaciones y demás? Digo, aquí en México se hizo por primera vez en digital, incluso a nosotros nos tocó pues vivirla 1 o 2 semanas después de que nos dieron, nos pidieron a todos encerrarnos empezaba apenas la cuarentena, entonces se tuvo que improvisar realmente y bueno, justo también para reactivar, ¿no? Un sector que sabemos que está tan dolido. ¿Qué crees tú que viene para el sector de moda? O sea, una vez que todo esto empieza a pasar, estamos nosotros cambiando nuestro chip como empresarios, pero también como consumidores. Entonces, ¿qué es lo que tú ves que ya viene en estos temas, en las temporadas? Se quedan solo 2 al año. Claro. Digo, seguramente sí, o sea, si aquí empiezan los más grandes a hacer esa tendencia, lo seguirán los demás, obviamente, y de alguna manera lo entenderá el consumidor, ¿no? Se tendrá que acostumbrar el consumidor, aún si le gustaba estarse comprando 4 veces al año. Es un lado, obviamente también la parte que intentan hacer prendas más, no tanto de otoño, invierno, de primavera, verano, un poco más, más generalizadas, inclusive, y trabajar mucho en el país de manera interna. Siempre Armani, él tenía su marca de alta costura que presentaba en París. Bueno, ya dijo que no la vuelve a presentar en París, que ahora la va a presentar en Milán. Por cuestión de costos, por cuestión de realzar la economía en Italia, de hacer que ya no sea obligatorio hacer, no sé, 30 vestidos, 50 vestidos que después nadie se pone, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensar un poco más, sí regional, obviamente siempre pensando en global, no vamos a dejar, claro, de consumirlo lo que viene de fuera, no vamos a dejar de buscar proveeduría afuera. Obviamente eso no es cancelable de un día para otro, pero sí hay que fortalecer nuestras industrias internas, sí hay que generar industria para tener más proveeduría interna. Y yo creo que México tiene muchas posibilidades porque pues tiene Estados Unidos, tiene toda Latinoamérica, o sea, tiene mucho también que aportar Claro. a los otros países, ¿no? O sea, yo pienso en Europa, Europa tal vez va a dejar tanto de consumir en China, pero pues claro que se va a ir a, no sé, a Ucrania, tal vez a una fábrica ahí, o no sé, ¿no? Pasarán muchas cosas, lo iremos viendo poco a poco. No sabría decirte a ciencia cierta qué va a pasar, porque se está viviendo, esta nueva normalidad se está viviendo poco a poco. La gente sí vuelve a consumir, pero pues no lo está haciendo tan, no sé si decir tan alocadamente o tan como lo hacíamos antes de la cuarentena, ¿no? O sea, el consumismo es diferente porque ven diferentes necesidades ahora. Tal vez la necesidad más importante sea mejor invierto en salud, ¿no? Mejor invierto en educación, no sé, y después, Sí. obviamente, en moda, pero no lo vamos a dejar de consumir, definitivamente no lo vamos a dejar de consumir, solamente es cambiar un poco la estrategia eh, y, bueno, ir viendo, ir observando qué está pasando, ¿no? Cómo se va comportando el cliente final. Sí, de hecho las grandes marcas de moda vemos históricamente cómo crecen incluso con las crisis, ¿no? O sea, porque realmente necesitamos tomar también, necesitamos de dónde agarrarnos, ¿no? Y justo se dice que
con el vestido también se muestra como cuál está siendo el ánimo general, ¿no? Y después de una crisis justo estamos buscando cómo ya sentirnos nuevamente, digamos, ya no en austeridad, sino como más ya en benevolencia, ¿no? Bueno, se me fue la palabra. Y Vane, Sí, 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 o sea, como nuestro estado de ánimo, ¿no? Tienes razón. Inclusive, sí, bueno, sí. lo que les decía, ¿no? Sí estar muy atentos a la nueva normalidad. O sea, el trabajo en casa va a ser importante. Entonces, ¿qué prendas podrías tú ofrecer para que la gente se sienta linda y se sienta bien trabajando desde casa, sin tener que ser un pants o la pijama? O, por ejemplo, aquí se va a usar mucho la bici, están haciendo ya ciclovías por todos lados, están Súper. incentivando a que la gente compre su, Ah, sí. su patín del diablo o su bicicleta o, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tal vez vamos a usar menos tacones, por ejemplo, ¿no? Más tenis, menos vestidos, más pantalones, no sé, todo eso, pues hay que estar atento a cómo se empieza a comportar el cliente para saber cómo moda que ofrecerle. También eso es importante. Pau, por ejemplo, pregunta, venta y consumo de joyería masiva, ¿qué opinas? ¿De qué, perdón? ¿De joyería masiva? Sí. ¿Qué opino de joyería masiva? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Pau? Mientras, me gustaría también que nos platiques, Vane, porque ya estamos casi por cerrar. ¿Qué es Italmex? ¿Cómo nace? Digo, me tocó conocerte a Claro que ti, sí. a Irma, a ti pasas. Que platícame en qué van. Claro que sí. Mira, nosotros nacemos en el 2015 aquí en Milán, aquí es nuestra sede, e iniciamos porque nos dimos cuenta de que hicimos una plataforma de diseño, ¿no? Como mexicanas, bueno, queríamos traer y mostrar el diseño mexicano. Nos dimos cuenta que cuando el empresario o el diseñador venía aquí, generaba negocios, se tenía que regresar a México y ya no había un seguimiento de esa venta y se perdía el contacto, se perdía el seguimiento y todo. Entonces, Italmex, que es la Asociación de Comercio Italia-México, nace para darles soportar a ese emprendedor o esa empresa mexicana, pero después también nos dimos cuenta que el italiano quiere ir a México, quiere ir a hacer negocio con México y entonces lo hacemos de manera bilateral, haciendo estrategias de comercio internacional, ¿no? Y ya los apoyamos en parte de importación, en parte de plataformas donde puedan mostrar obviamente sus productos, en el estudio de mercado, en el estudio de inclusive del producto, ¿no? De como decíamos anteriormente, cómo tropicalizarlo, cómo comunicarlo, etcétera. Y pues en eso seguimos. Qué padre, Vane. Oye, ¿qué libros, películas, series, documentales nos recomiendas? Ay, pues es que de ver películas ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, pues ahorita hablando de lo que yo les decía del branding, ¿no? Pues está Seth Godin, que es Ah, uno sí. de marketing que habla muchísimo sobre cómo comunicarnos, de cómo comunicar nuestra marca, cómo comunicarnos, cómo hacer estrategia de marketing. Él es uno que les recomiendo muchísimo. Y lo mismo Simon Sinek, ¿no? Que les dije, el Círculo Dorado de Simon Sinek, también hay un libro sobre eso que les va a servir mucho para entender cómo humanizar nuestra marca. Él nos habla mucho de que no empecemos diciendo que vendemos, sino por qué lo vendemos, ¿no? Que partamos de ahí, inclusive preguntándonoslo a nosotros mismos y nuestro producto y nuestra oferta de valor pues será más exitosa. Entonces, pues eso es algo que les recomiendo de leer. Ivane, ¿quién es una persona a la que admiras y por qué? Hay una persona a la que, pues es que admiro muchísimas. Pues yo creo que, digo, aquí he conocido muchísimo migrante, empresario y emprendedor y los admiro muchísimo porque, como te repetía, ¿no? Dejar todo por, a veces Mm. es por un sueño, por algo, a veces es por mejorar tu calidad de vida, a veces es sin quererlo, a veces yo conozco empresarios que los trajeron los papás desde pequeños y vienen con otra cultura, con otra mentalidad y todo, y lograr abrirse camino y tener éxito en sus empresas y eso compartirlo, porque quien llega de verdad a la cima, ves cómo comparte todo, abre puertas a otros empresarios, pues admiro a todas esas personas, ¿no? Yo creo que me encantan los migrantes
emprendedores aquí. Y bueno, ya emprender es difícil, pues ahora como migrante yo lo veo, hay retos también más fuertes y pues a todos ellos admiro mucho. Buenísimo, pues me ha encantado esta charla, Vane. No sé si alguien tiene como alguna pregunta también como para cerrar. Vane, no sé si quieres compartir alguna otra estrategia o algún otro, otra recomendación ya para cerrar esta charla. Pues nada más para cerrar, yo quisiera decirles, obviamente, como ya lo comentaste, en las crisis siempre hay oportunidades. No dejen de estar atentos, no se desanimen, porque de verdad hay muchas cosas que se necesitan inclusive dentro de la crisis. Entonces, pregúntate, ¿tú qué puedes aportar en esta crisis como empresa? ¿Qué puedes darle a ese cliente que tiene ahorita esa necesidad y que no la encuentra? Porque obviamente es una novedad, ¿no? No se ha creado porque a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué no existe eso? Bueno, pues porque tal vez lo tenías que hacer tú. Entonces, atentos, todos atentos, porque hay muchas oportunidades en las crisis. Buenísimo, creo que justo nos dejas con una frase importante, ¿no? Y con mucha fuerza. Y pues todos los mejores deseos, mejores vibras y un abrazote desde México. Vane, un beso. Muchísimas gracias, Lau, y éxito en todos tus proyectos. Gracias, igualmente. Hasta luego a todos. Gracias Hasta luego. por estar aquí acompañándonos. Chao.